Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, apreciados amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, volvemos una vez más, siempre bien motivados por el poder del Espíritu Santo, para estudiar las Sagradas Escrituras. Es el libro texto de cada cristiano, el libro en el cual debemos detenernos horas todos los días. Hay que sacar mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios. Esto, consecuentemente, para usted estudiar la Biblia tiene que orar. Usted no puede creerse que va a interpretar la palabra de Dios por la propia sabiduría que tiene. El Espíritu Santo es quien inspira la palabra de Dios, es el autor. Y siempre hemos dicho aquí en Radio Amanecer en Estudio, cada vez, en cada momento que usted va a estudiar la palabra de Dios, tiene que asegurarse de la participación del Espíritu Santo para que dé la interpretación correcta y nos pueda enseñar los puntos básicos claves para nuestro crecimiento espiritual. Seguimos en la semana y para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes cinturón y coraza. Son dos términos que estaremos analizando en el día de hoy de esa armadura que utilizaba el soldado romano y que Pablo lo conocía muy bien. Y entonces está trayendo esas expresiones al mundo espiritual. ¿Qué significa para nosotros utilizar la armadura de Dios? Que por supuesto hemos dado muchos detalles en este trimestre sobre esto y especialmente en la lección que está tocando el capítulo número 6. Gracias de verdad, apreciado hermano, querido amigo, por acompañarnos en esta hora. Y vamos en este momento a saludar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre hacia el cielo y de por vida al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Rubio, que el Señor Jesucristo continúe guiando su vida hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, Pastor Scroggins, por este deseo que usted tiene para mí, para mi familia. También amén, quiero amén. saludarlo a usted y a su esposa y a toda su familia. Que todos ustedes estén sellados Gracias. Por el poder del Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. Gracias, muy amable. También saludamos a nuestros oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio y pedimos también que cada uno de ellos, hombres y mujeres, jóvenes y niños que escuchan este programa, estén listos para el reino de los cielos. Por eso los invitamos a que tengamos una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este día. Bendito y eterno Padre, te damos gracias en esta oportunidad que tú nos concedes, porque tú eres nuestro Dios. Eres aquel que nos ha redimido del campamento enemigo y nos ha vestido con tu armadura. Ahora te pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda producir humildad en nuestros corazones y que nos pueda retener en la fe, de tal manera que cuando se cumplan todas las profecías, se cumplan todos tus propósitos, estemos listos para vivir por toda la eternidad en el lugar que tú fuiste a preparar. Una bendición para todos nuestros oyentes. El Espíritu Santo esté con ellos, que tú los fortalezca y que puedan tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, se espera siempre que uno va a hacer algún tipo de estudio, ya sea en el plano secular como en universidades y cosas, y le ponen un título. Usted de inmediato se va a la fuente de investigación. Usted observa el título, lo acaricia, trata de manejarlo y dice, bueno, ahora déjame buscar en las diferentes fuentes qué quiere decir esto. Y nos encontramos en este momento con un título
bastante atractivo, tiene que ver con lo que el romano hacía, cómo se vestía el romano, el soldado romano, especialmente lo que tenía que ver con ese atuendo. Y hoy quisiera que nos hable un poquito sobre el cinturón y lo que es la coraza, ya en el soldado romano, pero su aplicación especial para nosotros en este tiempo. Así que el cinturón, cuando escucho la palabra cinturón, pastor, me acuerdo de una señora que tenía a su esposo, su marido, y ella como que le cantaba en un lenguaje de guerra, ¿ves? Ajá. No sé si estaban en guerra, pero yo recuerdo que ella le cantaba y le decía: Juan, amárrate el cinturón. Cuando te tiren un cañón no será lo mismo. Sí. Y siempre es un elemento de guerra, ¿sabes? Sí, claro, un lenguaje de guerra que ella le cantaba. Sí. Y ciertamente el cinturón era un instrumento muy poderoso en un soldado, porque el cinturón es el que agarra como el equipo, la armadura que tiene puesta allí. Ajá. Y entonces generalmente esos cinturones tenían como hebillas de metal, de tal forma que cuando el enemigo tire un golpe, esas hebillas, y también de cuero que lo hacían bien fornidos, de tal forma que cuando el enemigo lance el golpe, pueda resistirlo. Y esa coraza, como ya hemos hablado un poquito de ella también, esa coraza que cubría las partes delicadas del cuerpo, de manera que cuando el enemigo lance el golpe también, el soldado pueda aguantarlo y pueda avanzar en esa dirección. Lo mismo entonces tiene que pasar con un soldado creyente. Tiene que tener bien el cinturón amarrado, de tal forma que pueda aguantar la presión del enemigo, y tiene que tener la coraza también puesta, de manera que pueda alcanzar la victoria. Cuando Pablo habló aquí en Efesios, el capítulo 6 y el versículo 14, los creyentes comienzan su preparación para la batalla, ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, en el caso nuestro, los lomos tienen que estar ceñidos con la verdad y también vestidos con la coraza de justicia. Y cuando comparamos a Efesios 6:14 con Primera de Pedro 4:1, nos advierte que el sufrimiento en esta guerra es inevitable. Pastor, pero mientras usted estaba haciendo su comentario y yo estaba revisando esa armadura del soldado romano, y entonces esa gente estaba muy bien equipada. Claro que sí. Usted hizo mención sobre el cinturón, la coraza, que son básicamente elementos que tienen que ver de protección, pero también se armaban para el ataque. Sí, claro. De protección y ataque, protección y ataque, y eso en cierto sentido como que le garantizaba un porcentaje muy elevado de tener éxito, porque no es lo mismo que una persona decida ir a una guerra sin los elementos de protección, solamente con el asunto de ataque. Hay más probabilidades de que un soldado que se lance sin los elementos de protección vaya a ser vencido en esa batalla, claro que sí, que cuando usted se equipara de las dos maneras. Así es que en esta ilustración ahora que usted va a empezar a hablarnos más detalladamente en lo que tiene que ver con la vida del cristiano, el cristiano también tiene que utilizar armadura de protección, claro, pero de ataque también. Correcto. De ataque, porque entonces usted se pone la armadura y ahora se queda sentado sin hacer nada. Claro, ¿no? tiene si que se trabajar puso la con armadura, es para trabajar con ella. Claro que sí. Y entonces se cubre, pero también ataca. En este caso, debe sentir que no puede mantenerse tranquilo, sino atacar al diablo, y ya nosotros sabemos cómo lo hacemos. Por lo tanto, cuando estudiamos aquí, pastor, haciendo esta comparación entre Efesios 6:14 con Primera de Pedro 4:1, hace una advertencia diciendo, miren, el sufrimiento en la batalla y en la guerra es inevitable. Por ejemplo, nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús, sufrió también. Lo que quiere decir que en esta batalla, como usted puntualizó, pastor, se necesitan las herramientas para poder alcanzar la victoria. Y ahí en el libro de Génesis, el capítulo 3
presenta cuando esta guerra entró aquí a la tierra, la guerra espiritual que estamos hablando. Sí, sí. Cuando esta guerra entró aquí, presenta a Jesucristo como la simiente de la mujer. El protoevangelio de la, Correcto. como se le llama. Correcto, el protoevangelio. Presenta a Jesucristo como la simiente. Y note que la serpiente lo iba a morder, le iba a dar unas heridas en el calcañar, pero Jesucristo le iba a dar un golpe en la cabeza. Note que ambos contendientes iban a tener un tipo de sufrimiento. Tanto la serpiente iba a recibir un golpe mortal en la cabeza, pero también la simiente de la mujer iba a ser mordida. Entonces, en esta batalla que nosotros estamos envueltos, necesitamos tener la armadura, porque el sufrimiento es inevitable. Nuestro comandante en jefe sufrió y nosotros también tenemos que sufrir. Cuando vemos 1 de Pedro 5:8, la advertencia aquí es a estar alerta, porque el enemigo busca destruirnos. Y por eso la armadura debe estar bien ceñida, debemos estar ceñidos los lomos con la verdad, y ese es el cinturón, y vestirnos con la coraza de justicia en Cristo Jesús, nuestro Señor, para que podamos tener la victoria aquí, porque ya salimos del reino de las tinieblas y ahora las tinieblas nos reclama. El enemigo reclama a cada persona como suyo y le dice: tú eres un pecador, tú perteneces a mi reino, tú no te debiste ir de mi lado, y quiere traernos otra vez a su terreno, y nosotros no debemos jamás volver a ese lugar, sino que debemos mantenernos firmes en Cristo Jesús, y para eso se necesita la armadura. Cuando vemos Romanos el capítulo 8 y los versículos 37 al 39, señala que ninguna cosa podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Esta idea debemos aceptarla en el contexto de que los dos armamentos están puestos, que nosotros debemos tener ceñidos los lomos y también debemos estar vestidos con la coraza. Por eso cuando hace esta descripción aquí, pastor, que ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni aquello nos puede separar del amor de Cristo, no incluye el pecado, porque el pecado es lo que ha hecho separación entre nosotros y Dios. Por eso el enemigo presenta la tentación. Y podemos decir que la tentación se parece mucho a la carnada. Le pone la carnada, así como una persona que está pescando. A nadie se le ocurre, pastor, ir a pescar sin carnada. Siempre el pescador tiene carnada. Y el enemigo en esta batalla usa táctica en la guerra, y él lleva la carnada, y su carnada se llama tentación. Ahora bien, si el soldado ahora muerde la carnada y entra en la tentación que el enemigo le está presentando, entonces el soldado comienza a perder la batalla, comienza a perder frente a Satanás, porque ha caído. Por lo tanto, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús, pero sí el pecado nos puede separar. Y eso fue lo que hizo al principio, que nos separó. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 59, ahí dice, los versículos 1 en adelante, que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué probabilidades tiene un soldado de salir victorioso en una guerra si va ebrio o borracho? Bueno, las probabilidades son muy, muy pequeñas. si es que existe alguna, ¿verdad? Yo creo que no existe ninguna, porque iba a decir un milagro, pero Dios, sí, claro, Dios puede hacer un milagro de una gente y restaurarlo en ese momento, pero las probabilidades son muy nulas, muy pequeñas. Si es que existe por no decir algunas. nulas, sí. Entonces, por eso, en los textos que está citando aquí la guía de estudio, también está incluyendo ahí a 1 de Pedro 5:8, donde da una recomendación al soldado, al cristiano. Dice, sed sobrios. El término de sobrio es evidente que hace alusión a que hay gente en la vida que andan como borracho. El que está metido en pecado está borracho. Hay cosas que los seres humanos hacen que, metido en el pecado,
que se puede comparar con una persona que está borracha y dice, pero ¿es verdad que yo hice esto? Así es. ¿Es verdad que en mi vida sucedió esto? Bueno, dice aquí el apóstol Pablo que usted tiene que ser sobrio y debe velar, porque el adversario que tenemos ahora mismo es el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Utilizando siempre la parte de la naturaleza. En estos días yo me quedé escuchándolo cuando usted hablaba acerca de los leopardos y algunos felinos grandes que hay en las selvas, especialmente en el África, cómo hacen sus ataques y a quiénes se atreven a atacar. Ajá. Y a quiénes, porque atacar un cocodrilo dentro de su hábitat normal, natural, es muy difícil, pero se atreven. Entonces el león es uno de los grandes felinos más temido. Y en esta batalla, Pablo utiliza esa figura de un león rugiente y anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, conviene que nuestra vida espiritual pueda identificar estos elementos y empecemos a utilizar esas armaduras que Dios establece en su santa y bendita palabra, porque la verdad es que no es fácil. Nosotros podríamos hablar de esta batalla y algunos creen que es fácil, pero es bastante difícil si usted quiere permanecer firme y en este sentido tiene que ocuparse de vestirse con las armaduras que Dios establece en su palabra. Correctamente. Con esto en mente podemos ahora ver cómo imagina Pablo que los creyentes comienzan a prepararse para la batalla en contra del mal. Necesitan tomar en cuenta estas cosas y que la armadura esté puesta, porque a veces ocurre, pastor, que la armadura la tenemos ahí, pero no nos la ponemos. Nos pasa como algunas personas que andan en motocicleta, no sé si usted lo ha visto, pastor. El casco protector es para tenerlo en la cabeza. Entonces ellos lo usan aquí en el brazo, lo usan, o en otra parte. Y entonces allí ese casco protector no tiene una función clara, porque aunque tenga el casco, pero si no lo lleva en la cabeza, el casco no tiene mucha validez para esa persona que anda en la motocicleta. Lo mismo ocurre con el creyente. El creyente puede tener la espada del Espíritu ahí, pero necesita ahora agarrar la espada, revisar lo que dice la Biblia, creer en lo que dice la Biblia y actuar en consecuencia con lo que la Biblia está diciendo. Entonces sí, ahí tiene la armadura puesta, está ceñido los lomos con la verdad y también se está vistiendo con la coraza de justicia. Así que con eso en mente podemos percibir la manera como Pablo imagina a un combatiente cristiano que se pone la armadura de Dios. En primer lugar, les advierte que esta es una batalla intensa, porque esta batalla espiritual, pastor, no descansa en ningún momento, ni de día ni de noche, como lo está presentando en el 6:13, que está diciendo que esta es una batalla intensa, por lo que el combatiente cristiano debe tener puesta toda la armadura de Dios. Esto indica también que la armadura humana debe ser puesta a un lado. Recuerdo, pastor, cuando el rey Saúl estaba en guerra contra los filisteos y allí se apareció un jovencito al campamento y escuchó varias cosas y los asuntos se complicaron allí porque los hermanos no querían que él esté allí y entonces comenzaron a reprenderlo. Y entonces cuando el joven David escuchó lo que el filisteo estaba diciendo y la proclama que estaba haciendo allí también, y que él dijo que podía ir a pelear contra ese hombre, y Saúl le colocó su armadura para que vaya a pelear. Entonces cuando David comenzó a caminar con esa armadura tan pesada y la encontró complicadísima, y dijo que le quiten eso. Lo que quiere decir que la armadura humana no funciona aquí, tiene que ser la armadura de Dios para que nosotros podamos estar listos en esta batalla. Y cuando él se fue y avanzó con la armadura de Dios, le dijo al filisteo: tú vienes contra mí
con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, al cual tú has provocado. Y ahí vino la victoria, lo que indica, pastor, que la victoria no viene con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias, sino que viene con la armadura de Dios. En segundo lugar, los lectores de Pablo debían prestar mucha atención al llamado de permanecer firmes, como lo dice en el 6:14 al 17. De forma muy especial, para esto debían ceñirse bien los lomos con la verdad. ¿Por qué razón? Porque fuera de la verdad, pastor, no existe ninguna protección contra el mal en esta guerra espiritual. Por eso, o por esa causa, el Señor está llamando incluso a los que están en el error, lo está llamando a ponerse en la verdad. Cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis 18:4, se hace un llamado muy poderoso y se le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni participéis de sus plagas. Y puntualizar en ese sentido, pastor, perdona que le interrumpe, la verdad no es del ser humano. La verdad es de Dios. La verdad es de Dios. Es de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que ningún ser humano en esta tierra pretenda descubrir que Él es la verdad o que tiene la verdad. Tiene que ir a la fuente donde Jesús se revela, que es a través de su palabra, hacer un enfoque tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento acerca de lo que Cristo enseña, porque tanto el Nuevo y el Viejo Testamento testifican acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es una de las grandes herramientas que el ser humano debe tener para enfrentar al diablo, que es el enemigo natural del cristiano, con los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos día a día. Lo que quiere decir que en el error, en esta guerra espiritual, no se puede alcanzar la victoria, porque el error es una herramienta del enemigo, y tú no puedes enfrentarte a Satanás con una herramienta que es de él. Por lo tanto, para enfrentar a Satanás se necesita que nosotros tengamos las herramientas que son de Dios y que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por lo tanto, para mantenerse firme en la verdad, se necesita estar en ella, porque en el error no puede haber un triunfo. Por esa causa es que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, como ya hemos dicho, porque en Babilonia no puede alcanzar la victoria, sino que el error es parte de lo que Dios quiere destruir, y no puede estar el soldado entonces con el error. Así que Cristo es el príncipe de la verdad, como lo dice en Juan 14:6. La Biblia es el libro que explica la verdad también, como lo dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces esa palabra de Dios, esa espada del Espíritu, es la que nos da a nosotros la victoria. El Espíritu Santo también es la verdad, el que guía a toda verdad, como dice en Juan 16:13. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, muestra que la ley de Dios también es la verdad, como dice el Salmo 119, 142. Así que ninguno de esos pilares de la verdad se pueden practicar sistemáticamente y de forma íntegra cuando alguien todavía está ligado con los errores de Babilonia. Así que Pablo imagina a los combatientes cristianos totalmente poseídos por la verdad para estar protegidos de los errores que ha diseminado el enemigo para vencerlos. Leí una historia, pastor, hace un tiempo de una corredora que era una corredora muy potente, así como tenemos una aquí que se llama Marileide Paulino. Esa muchacha es potente corriendo. Y entonces la corredora se confió mucho y el enemigo usó una estrategia para vencerla. Llevó unas cuantas manzanas, los otros corredores llevaron unas cuantas manzanas y la iban tirando en el camino, pastor. Y como ella estaba confiada en sus poderosas piernas para ganar la carrera, se detuvo en algunos momentos a recoger las manzanas. Y esos pequeños momentos de que se detuvo a captar la carnada que el enemigo le había tirado,
perdió impulso y entonces los corredores avanzaron y le ganaron el pleito. Así hace el enemigo, tira sus cositas, tira sus errores, y nosotros debemos desechar todos los errores del enemigo, y por eso debemos estar bien ceñidos, bien vestidos con la armadura de Dios para poder alcanzar la victoria en este conflicto. Así es. Bueno, señores, en estos minutos finales es bueno recordar algunas ideas de lo que hemos venido enfatizando en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierten. Es una declaración que se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios en la página número 30. El Señor está haciendo una invitación a todos los que creen en su palabra a que despierten. Hemos hecho un fuerte énfasis que la verdad está revelada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, si la tenemos como la verdad, vamos a despertar. Debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura de Dios y entonces debemos permanecer firmes, seguros con esa armadura de Dios. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Vamos a combatir valientemente por Él, poniéndonos de parte de lo que es recto en toda la circunstancia. Vamos a revestirnos de esa justicia divinamente protegida, como es la coraza que todos tenemos el privilegio de usar. El Señor va a proteger nuestra vida espiritual en la medida en que nosotros confiamos plenamente en Él. Así es que todos los que hayan revestido su vida con el manto de justicia de Cristo van a mantenerse firmes delante de las cosas de este mundo, porque Él los escogió y debemos ser fieles y veraces en nuestro andar por esta tierra. Así, estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a invitarle para que demos gracias a Dios en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de escudriñarla, comprenderla, y ayúdanos a accionar, a poner en práctica lo que hemos aprendido, y que tu nombre sea honrado y glorificado en todo lo que realizamos en esta tierra. Ayúdanos a prepararnos para la eternidad haciendo tu voluntad y cumpliendo con tu palabra. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.